Bienvenidos una vez más a mi canal, amigos de lo oculto. Espero os guste el vídeo que tengo para el día de hoy. Comencemos. Isla de Poveglia, misterios y leyendas de un lugar prohibido. La isla de Poveglia, situada en la laguna de Venecia, entre Venecia y Lido, es uno de los lugares más enigmáticos y siniestros de Italia. Conocida popularmente como la isla más embrujada del mundo, su historia está envuelta en tragedias, enfermedades, muerte y mitos que la han convertido en objeto de fascinación para historiadores, aventureros y amantes del misterio. La historia de Poveglia se remonta al siglo V, cuando habitantes de ciudades cercanas como Padua y Este, buscaron refugio en la isla para huir de las invasiones bárbaras que azotaban el norte de Italia. A lo largo de los siglos, la isla fue creciendo en población e importancia, especialmente durante la Edad Media. En el siglo IX, Poveglia era ya una comunidad establecida con su propia iglesia, administración y vínculos comerciales con otras islas venecianas. Durante este periodo, la isla prosperó gracias a su ubicación estratégica. Sin embargo, en 1379, Venecia fue atacada por la flota genovesa y sus habitantes fueron evacuados a la ciudad para su protección. A partir de entonces, Poveglia fue abandonada durante siglos, dejando atrás edificaciones deterioradas y un aura de misterio creciente. Uno de los episodios más oscuros de la historia de Poveglia está relacionado con la peste bubónica, que azotó Europa en varias oleadas entre los siglos XIV y XVII. Debido a su ubicación aislada, Poveglia fue utilizada por la República de Venecia como una estación de cuarentena, o lazareto. Cualquier barco que llegara al puerto veneciano y tuviera casos sospechosos de peste era enviado a la isla. Los enfermos eran llevados a Poveglia para morir lejos del resto de la población. Miles de personas fueron enviadas allí, muchas de ellas sin posibilidades reales de curación, simplemente para evitar que propagaran la enfermedad. Se cavaban fosas comunes donde los cadáveres eran arrojados e incinerados. Se estima que más de 160.000 personas murieron en la isla a causa de la peste, y los restos humanos aún hoy podrían encontrarse entre la tierra. De hecho, se dice que gran parte del suelo de la isla está formado por cenizas humanas, mezcladas con tierra y huesos. Esta asociación con la muerte y el sufrimiento ha marcado profundamente la reputación de Poveglia. En 1922, las autoridades italianas decidieron reutilizar las estructuras de la isla para establecer un hospital psiquiátrico. Este nuevo capítulo añadió otra capa de oscuridad a la leyenda de Poveglia. Los relatos, aunque en gran parte sin documentación oficial, cuentan historias de maltrato, negligencia y experimentos médicos inhumanos realizados en los pacientes internados allí. El hospital fue cerrado en 1968, y desde entonces la isla quedó completamente deshabitada. Los edificios aún se mantienen en pie, aunque están en estado de ruina, cubiertos por la vegetación y el silencio inquietante del abandono. A lo largo del tiempo, Poveglia ha alimentado una gran cantidad de leyendas urbanas y fenómenos paranormales. Los visitantes ilegales afirman haber escuchado gritos, lamentos y campanas que suenan solas. Otros aseguran haber visto figuras fantasmales caminando entre las ruinas, o sentir una presencia opresiva que los obliga a marcharse. La mezcla de hechos históricos trágicos, abandono y rumores, ha hecho que Poveglia se gane el apodo de la isla del no retorno o el infierno en la tierra. Actualmente, el acceso a la isla está estrictamente prohibido por el gobierno italiano. Esto se debe tanto al peligro estructural de los edificios en ruinas como a su valor histórico. Sin embargo, eso no ha impedido que aventureros, yates privados o incluso turistas curiosos se acerquen en secreto, aunque hacerlo es ilegal.
La historia de Poveglia es un ejemplo estremecedor de cómo un lugar puede acumular capas de significado a lo largo del tiempo. En un principio refugio, luego cuarentena, hospital y finalmente símbolo del abandono, la isla es un reflejo de los miedos más profundos del ser humano: el aislamiento, la enfermedad, la locura y la muerte. Lo cierto es que Poveglia ha quedado como una herida abierta en la laguna veneciana, una cicatriz que recuerda los momentos más oscuros de la historia europea. Déjanos tu opinión en los comentarios, y si te ha gustado el vídeo, no olvides darle like y suscribirte para más contenido de misterio. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto, amigos de lo oculto.